Buenas tardes, soy Felipe Cabrera y les hablaré sobre qué es una medida cautelar y la caución económica. En principio, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 236, nos dice que ante un hecho punible, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado, siempre que primero se acredite la existencia de ese hecho punible y que merezca la privativa. Segundo, que existan elementos de convicción que señalen al imputado. Y tercero, que exista el peligro de fuga o de obstaculización de la verdad. En 24 horas, a la solicitud del fiscal, el juez de control puede decidir la privación preventiva de libertad del imputado con una orden de aprehensión. Luego de las 48 horas, el imputado es llevado ante el juez para la audiencia de presentación y éste resolverá sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por otra menos gravosa. Si se acuerda mantener la medida de libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá o presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o archivar las actuaciones dentro de los 45 días siguientes de la decisión judicial. Si vence este lapso sin una acusación del fiscal, el detenido quedará en libertad mediante decisión del juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. Ahora bien, ¿qué es una medida cautelar? Estas son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de la disposición patrimonial del imputado que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de la parte interesada. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en medidas cautelares personales que afectan la libertad personal y cautelares reales que afectan el patrimonio del imputado. Y su objeto es asegurar los fines del procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima y asegurar la existencia de bienes para reparar o indemnizar a la víctima. ¿Qué tipo de medidas cautelares existen? Bueno, existe la detención domiciliaria, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salir sin autorización del país, de concurrir a determinadas reuniones y la prohibición de comunicarse con alguna persona, el abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones de niños, niñas o de delitos sexuales, la presentación de una caución económica por el propio imputado, cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal mediante auto razonado decida procedente o necesario. También el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 122 aparte 4, prevé las denominadas medidas de protección, que dice: las víctimas pueden solicitar medidas de protección frente a probables atentados en su contra o de su familia. ¿Cuál es la diferencia entre una medida cautelar y una medida de protección? La diferencia recae en que las medidas de protección se basan en el derecho de la víctima de un delito frente a probables hostigamientos, amenazas o atentadas en contra de él o de su familia. La Fiscalía con estas medidas debe proteger a la víctima en todas las etapas del procedimiento penal. El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal prevé la caución económica.
¿Y qué es una caución económica? Es una garantía que consiste en una suma de dinero que se fija en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. Para su aplicación debe demostrarse la solvencia económica del investigado. Este artículo 243 establece que para la fijación del monto de la caución, el tribunal tomará en cuenta principalmente el arraigo en el país del imputado, la capacidad económica del imputado y la entidad del delito causado. La caución económica se fijará entre el equivalente entre 30 a 180 unidades tributarias. Este monto puede ser mayor si se acredita ante el tribunal la capacidad económica de ese imputado o por el daño causado, que hace procedente de un monto mayor. Si la pena privativa de libertad del delito excede 8 años, el tribunal prohibirá la salida del país del imputado hasta la conclusión del proceso. Solo en casos extremos se harán excepciones. El juez podrá igualmente imponer otras medidas cautelares según las circunstancias del caso. Esta es mi participación en el análisis de los artículos 242 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a las medidas cautelares sustitutivas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Saludos cordiales. Soy la alumna Rudmar del Carmen Roles Fuentes, cédula de identidad 21.201.679. Pertenezco al equipo número 6, integrado por Felipe Cabrera, Marianne Gallego, Nailet Gil y mi persona. A mí me tocó abordar o hablar sobre los artículos 244 y 245 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, donde en el 244 me habla de las cauciones personales y en el 245 me habla sobre lo que es la caución juratoria. Ahora bien, para definir un poco sobre lo que es una caución personal y una caución juratoria, tenemos que la caución personal es aquella que garantiza la finalidad del imputado en el proceso penal, aunque con ello garantice sus derechos reales. En esta medida o en esta caución personal de la que habla nuestro artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, él nos establece aquellas figuras de fiadores o fiadoras que existen en él, que se hacen cargo de aquella medida que le dan al imputado a la hora de, valga la redundancia, darle una medida. En este caso, los fiadores deben cumplir una serie de parámetros o características para ejercer esta figura procesal o esta figura que le exige nuestro ordenamiento jurídico. Textualmente, el artículo 244 establece que los fiadores o fiadoras del imputado deben ser de reconocidas conductas, deben estar económicamente estables, aparte de eso deben encontrarse dentro del territorio nacional. Ahora bien, el juez o jueza deben dejar establecido o deben dejar una constancia de lo que anteriormente se expone en el artículo. Ahora bien, dentro de este parámetro que le exige nuestro ordenamiento jurídico, en este caso nuestro Código Orgánico Procesal Penal, tiene entre ellas, la número 1 es que el imputado no se ausentará de la jurisdicción del tribunal que dio esta medida. La segunda es presentarlo ante la autoridad que designe el juez o las juezas en el momento que éste lo determine. La tercera es que debe satisfacer aquellos gastos de capturas o gastos procesales en el caso de si el afianzado llegase a fugarse. La cuarta
establece que debes pagar aquella fianza en el caso de que el imputado o la imputada no se presente en el tiempo determinado que determinó el juez o la jueza. Ahora bien, habiendo hablado un poco sobre el artículo 244 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal y habiendo dado un breve concepto de lo que es aquella caución personal, nos vamos a hablar sobre lo que es aquella caución juratoria que establece nuestro artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces tenemos como aquella caución juratoria es aquel momento en el que el imputado o imputada jura ante el tribunal que cumplirá a cabalidad aquellas medidas dictadas, bien sea por el juez o por la fiscalía, en dado caso. Entonces, habiendo conceptualizado un poco sobre lo que es la caución juratoria, hablemos sobre el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que el tribunal eximirá al imputado o a la imputada de la obligación de aquella caución económica o no tenga capacidad económica para cumplir la caución. El imputado o imputada va a prometer ante este órgano jurisdiccional que cumplirá a cabalidad aquellas medidas dictadas por él. En este caso, la presentación ante el tribunal, de que no saldrá de la jurisdicción donde se encuentra el tribunal y que cumplirá todas las medidas establecidas por este. Gracias por su atención. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Mariana Gallegos y yo les estaré hablando sobre la imposición de las medidas y el examen y revisión. En nuestro artículo 249 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: el tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 242 de este código. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible en esencia. Se evitará la imposición de una coacción económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado o imputada impidan la presentación. Este artículo nos habla sobre la imposición de las medidas de coacción personal durante la sustanciación de la causa. No tiene la naturaleza ni la finalidad de una pena, sino que garantizan excepcionalmente los fines del proceso, evitando la fuga del imputado y imposibilitando la eventual aplicación concreta del derecho penal, siendo la naturaleza meramente cautelar, no violentándose en ello la garantía constitucional de la presunción de inocencia, de la cual goza todo ciudadano señalado como imputado en el proceso penal. Así tenemos que en nuestro país la presunción de inocencia no impide la consagración constitucional y legal de las medidas de privación o limitación de libertad durante el proceso penal, anteriores a una condena firme que impone una pena, sino por el contrario contribuye con que el tratamiento de las mismas sea excepcional. Además, la imposición de una medida preventiva de libertad no significa que los imputados posteriormente no puedan optar por una medida cautelar menos gravosa, las cuales pueden solicitar las veces que así lo consideren, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a disposición con el artículo 250, el cual habla del examen y revisión de las medidas cautelares. Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial
privación preventiva de libertad, las veces que lo considere pertinente. En todo caso, el juez o la jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada 3 meses y cuando lo estime prudente, las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal sintetiza el principio de mínima actividad probatoria. Todos los jueces de la circunscripción penal de la República trabajan constantemente en el principio de mínima actividad probatoria, desde la revocación, desde la Revolución Francesa, deriva la frase, dame el peor juez, pero dame un juicio público, derivado esto del control del ejercicio por el público en la administración de justicia y de la participación ciudadana en el mismo. El juicio, el debido proceso, la contradicción y la defensa. Se explican estos principios ya que toda persona se presume inocente y debe ser procesada en libertad. Cuando se analiza este artículo sobre la posibilidad de la fuga, observamos que no queda a criterio del juez la misma. El código expresa que bajo la forma de números claus, ya que la privación de libertad constituye la última ratio. Por grave que sea el delito, se trata de acusar a una persona humana cuyos derechos, entre ellos el derecho a la defensa, no puede ser transgerido. Cuando el tribunal competente asume que se debe asegurar al imputado o imputada a través de la privación judicial preventiva de libertad, por cuanto están dadas las condiciones establecidas en el artículo 236 de nuestra norma adjetiva, entre ellas los fundados elementos de convicción que estiman al imputado o imputada han sido autor o partícipe en la comisión de un delito, de un hecho punible. Tiene un mecanismo para que se examine y se revise la medida impuesta. Cuando es solicitado por una de las partes, ya sea el Ministerio Público, la defensa o por los imputados, este debe fundamentar necesariamente una evidente variación de las circunstancias que sirvieron de base para dictar la medida preventiva judicial de la libertad. Cabe matizar que las diligencias de investigación direccionadas por parte del Ministerio Público han transformado las circunstancias de hecho y derecho razonando que están dadas las condiciones de la ley para otorgarle una medida menos gravosa. Ejemplo de ello sería el resultado de una rueda de reconocimiento del imputado, según lo establecido en el artículo 216 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde la víctima o testigo directo de los hechos, conociendo las características perfectamente, haya manifestado que no reconoce o tenga dudas del reconocimiento. Muy buenas tardes, profesor y compañeros.